Conflicto armado en Colombia. Procesos de paz. La violencia que azota nuestro país tiene muchas facetas. Estas van desde el conflicto armado hasta la delincuencia común, pasando por el narcotráfico, el secuestro y el terrorismo. La existencia de la violencia ha traído como consecuencia una crisis de gobernabilidad en todas las administraciones presidenciales desde hace algo más de 30 años. Veamos algunos aspectos del proceso de paz en Colombia. Proceso de paz. Desde 1980 se había creado la conciencia de establecer unos diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla para poner fin al conflicto armado. Ya no se planteaba la rendición del movimiento armado, sino la de considerarlo como un interlocutor político válido. Desde aquella época, los gobiernos han adelantado conversaciones con los grupos armados. Con todo, el tema de la paz ha sido el plato fuerte de la política en las últimas administraciones. Con la llegada de Andrés Pastrana, 1998-2002, se reabrieron las conversaciones con los grupos armados, pero esta vez con una organización diferente conocida como el Proceso de Paz, cuyos principales elementos son el presidente de la República, quien asume el liderazgo personal del papel del gobierno. Se nombra un alto comisionado para la paz, cuyo cargo es de rango ministerial y que trabaja junto con otros líderes de la sociedad para unar esfuerzos hacia la solución del conflicto. Se crea por ley una zona de distensión para garantizar la seguridad y el avance de las negociaciones con la guerrilla. El proceso de la paz es además parte de una alianza estratégica en contra del narcotráfico, la corrupción y la violación de los derechos humanitarios. El fracaso del proceso y la percepción de que las FARC se habían engrandecido con una retaguardia en el Caguán, desde la cual lanzaban sus ataques, realizaban actividades relacionadas con el narcotráfico y concentraban a los secuestrados, fue uno de los factores que contribuyó a la elección de un candidato considerado como de mano dura en Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Las FARC acusan a Uribe, entre otros aspectos, de plantear una guerra sin cuartel y de haber apoyado grupos paramilitares, por lo cual argumentan que se niegan a negociar con el presente gobierno algo distinto a una nueva zona de despeje en el departamento del Valle del Cauca y el ya mencionado intercambio humanitario o intercambio de prisioneros, un canje de los guerrilleros de las FARC en prisión por un grupo de políticos y militares cautivos por las FARC. El 10 de enero del 2008, Venezuela llevó a cabo la Operación Emanuel, con la autorización de Colombia y el apoyo de la Cruz Roja, la cual consistió en concretar la liberación de dos de los secuestrados que había sido previamente anunciada por las FARC. Fueron liberadas Clara Rojas y Consuelo de Perdomo. Emanuel, hijo de Clara Rojas, nacido en cautiverio, ya no se encontraba en las manos de los guerrilleros, sino en las manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pudiendo reunirse con su madre biológica después de casi 2 años de separación. El 1 de marzo de 2008, a las 12:25, alias Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC, murió a causa de un bombardeo realizado por la Fuerza Aérea de Colombia en la Operación Fénix, en territorio ecuatoriano, muy cerca de la frontera, constituyendo el golpe más duro a las FARC. En el operativo murieron varios guerrilleros más. Dicho operativo desencadenó una controversia internacional entre Colombia y Ecuador principalmente, al igual que entre Colombia y Venezuela. El 13 de mayo de 2008, 14 jefes de las autodefensas, entre ellos Jorge Cuarenta y Salvatore Mancuso, fueron extraditados a Estados Unidos. El argumento que dio el gobierno para dar vía libre a la extradición fue que ellos seguían delinquiendo desde la cárcel, incumpliendo los compromisos adquiridos en la Ley de Justicia y Paz. El 2 de julio de 2008, Ingrid Betancourt fue rescatada por el ejército colombiano en una zona selvática del departamento del Guaviare de Colombia, en una operación de inteligencia militar denominada Operación Jaque, junto a 3 ciudadanos estadounidenses y 7 miembros del Ejército de Colombia y 4 miembros de la Policía Nacional. En febrero del 2011, durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos, fueron liberados los concejales Marcos Vaquero y Armando Acuña, los policías Guillermo Solórzano y Carlos Alberto Campo, el militar Salín San Miguel y el infante de marina Henry López. Respuesta popular.
A lo largo del conflicto armado colombiano se han producido protestas populares contra los hechos violentos causados por los diferentes actores del conflicto armado y en otros en apoyo a alguno de los actores. Los más importantes han sido el movimiento de la Séptima Papeleta, que en parte se le atribuyó el impulso para la creación de la Constitución de Colombia en 1991, el del Mandato por la Paz de 1997. A principios del siglo XXI se llevaron a cabo homenajes a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado. 1 millón de voces contra las FARC y el Gran Concierto por la Paz del 20 de julio del 2008.